Hola, buenos días a todos. Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba, tenemos el enorme placer de presentar este ciclo de charlas con artistas en vivo que comenzamos hoy. En las sucesivas entrevistas hablaremos con Claudia Fontes, Analía Segal, Martín Reina, Pablo Reynoso, Tulio Pinto y Gabriel Balanzi. Hoy tenemos el honor de poder escuchar a Adriana Cruz, presidente de la Cruz 10 Art Foundation, entrevistada por Teresa Maluf. Adriana Cruz es hija de Carlos Cruz 10 y presidenta de la Cruz 10 Art Foundation desde el 2014. Es diseñadora gráfica de profesión y ha sido gerente del taller Cruz 10 en Caracas y directora del atelier Cruz 10 en París junto a sus hermanos. La Cruz 10 Art Foundation es una institución sin fines de lucro, cuya misión central es preservar, promover y transmitir el legado artístico y conceptual de Carlos Cruz 10. La Cruz 10 Art Foundation vela por la continuidad de su discurso plástico, pensamiento e investigaciones en torno al color. Creada en Houston, Estados Unidos, en el año 2005 por iniciativa de la familia Cruz 10, la Fundación considera la educación artística como principal prioridad. Teresa Maluf es arquitecta y artista visual con residencia en la ciudad de Córdoba. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Emilio Carafa. Desde el año 2016 coordina la subcomisión de visitas a talleres de artistas. Queremos agradecer muy especialmente a todo el personal del Museo Emilio Carafa y a la agencia Córdoba Cultura, en el nombre de su presidente, la señora Nora Vedano, por toda la ayuda y apoyo prestado para este ciclo. Damos comienzo a la entrevista. Contanos cómo empezó tu papá el camino del arte. Habilitame función de compartir pantalla. Bueno, mi papá a los 16, 17 años se dio cuenta que de verdad él quería ser pintor. Él dibujaba muchísimo. El pequeño se había caído y había tenido reposo por un problema de la rodilla y una señora le regaló unos lápices y unos creyones y mi papá pasaba mucho tiempo dibujando. Mi abuelo decía en el colegio decían que ese niño no iba a servir para nada porque pasaba el tiempo dibujando en clase. Total que él a los 16, 17 le dijo a su papá, mi papá, yo quiero ser pintor. A mí me parece muy bello que mis abuelos lo apoyaron en esa época. En el año 40 mi abuelo lo lleva a la Escuela de Bellas Artes a inscribirse, cuando en esa época la imagen de un artista era así como el señor en una esquina tuberculoso, en, una, en una pieza pasando hambre y incomprendido. Mi abuelo era un poeta, era intelectual, tenía amigos artistas y escritores. Entonces él lo lleva a la Escuela de Bellas Artes y lo escribe. Y además le llevó los dibujos que mi papá hacía, las tiras cómicas que él hacía, para que vieran sus habilidades. Y lo aceptaron. Sin embargo, mi abuelo agarró a mi papá después de la inscripción y le dijo, hijo, esto de ser pintor y venirte a la Escuela de Bellas Artes no es una escapatoria a los estudios. Esto es una profesión importante y con mucha responsabilidad en la sociedad. Así que si lo vas a hacer, es en serio. No te oigo, Tere. A ver, ahora sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Bueno, él empezó en Caracas, ¿verdad? ¿En qué circunstancias decide mudarse a París? Sí, bueno, mi papá hizo la Escuela de Bellas Artes en Caracas, estudió 5 años para ser profesor de arte, y él
él muy temprano empezó a vender sus tiras cómicas durante los estudios para financiar los estudios. Luego él empezó a trabajar y dibujar y hacer obras figurativas, donde tuvo mucho éxito, hizo bastantes exposiciones, vendía bien. Para él ser artista era esa famosa responsabilidad, era también ser un testigo de su tiempo. Eso es lo que le decían los profesores, que los artistas son unos testigos de su tiempo. Entonces, mi padre lo que hacía era también pintar la realidad y los problemas sociales de Venezuela. Y las diferencias que había, los problemas de pobreza. Y al tiempo se dio cuenta que todos esos cuadros gustaban, pero finalmente no cambiaba la situación social de nadie, o sea, no pasaba nada. Simplemente era una denuncia, pero no había resultados. Entonces, él se replantea si lo que está haciendo es adecuado. Exacto, aquí podemos ver parte de sus obras figurativas. Él también le gustaba la fotografía, y entonces con la fotografía pues él también podía hacer un poco de reportajes para poder hacer su trabajo. Entonces cuando él se plantea que aunque él tiene éxito como artista, finalmente su obra no tiene ninguna resonancia, él se cuestiona y se pone a estudiar muchísimo, a leer muchísimo sobre el arte, y se da cuenta que lo importante no es solamente saber pintar bien, como nosotros que todos sabemos escribir, no es solamente saber escribir, o sea, ¿cuál es la diferencia de un real escritor, un real autor? Él se da cuenta que pintar bien no es suficiente, sino que los artistas que realmente sobresalen y después se ven en los museos son los artistas que aportaron algo nuevo en el arte, que inventaron algo. Entonces él se dice, ok, entonces lo que hay es que inventar. ¿Qué voy a inventar? Todo está hecho. Él está como muchos artistas hoy en día, bueno, ya la abstracción, bueno, figurativo, ya existían muchas cosas. Entonces él se puso a analizar que lo que más le gustaba era el color, cuando tenía que poner la pintura de color en sus obras, y que tenía una sensibilidad para el color, y eso para él fue como un pequeño huequito en esa gran pared donde empezó a investigar qué se hacía con el color, qué habían hecho los artistas, qué decían los filósofos, ni el científico, todo. Y dijo, yo creo que por ahí hay una pista donde finalmente el color no ha sido sino utilizado para colorear una forma, pero no tanto en otro camino, ¿no? Y él empieza a trabajar unas nuevas propuestas, donde él quiere liberar el color de la forma, y empieza a trabajar ya en obras abstractas, empieza a indagar por ahí, y en las primeras exposiciones que él hace en Caracas, mostrando toda esta nueva investigación, donde nadie entiende y no entiende por qué ese señor que pintaba también se puso a hacer esas cosas tan raras. Él se da cuenta que quizás no está en el país adecuado, o por lo menos no en el tiempo adecuado para estar en ese país, y él toma la decisión de irse a Europa, a mostrar su obra en Europa. ¿Él se va definitivamente a Europa o primero tiene, o sea, o es digamos, una evolución? Él comienza, va, viene, ¿cómo es este proceso? Bueno, él sabía que París era el punto más importante en ese momento del arte, era el centro del arte, donde iban todos los artistas, donde habían las exposiciones más importantes a nivel mundial eran en París. Varios de sus amigos de la Escuela de Bellas Artes se habían ido para Francia y se escribían, decían, no, tienes que venirte. Entonces, mi padre en el 55 le propone a mi mamá, que estaban mis hermanos pequeños, de venirse a Europa. Tomaron un barco y llegaron a Barcelona, se instalan en un pueblito cerca de Barcelona que se llama el Masnou,
Y él ahí empieza a visitar Europa. Lo primero es que va a Madrid y ve la Escuela de Bellas Artes de Madrid, que es un edificio fantástico, grandísimo, y digo, ¡ah! Entonces el arte sí es importante, porque la Escuela de Bellas Artes en Caracas era un pequeño galpón que antes fue no sé, un espacio para la policía, un sitio un poquito humilde. Y ahí vio la Escuela de Bellas Artes, después va al Prado, y en el Prado descubre todos esos libros, todas esas obras que él había visto en libros en blanco y negro, y, y ve el poder de todas esas obras de Velázquez, y de verdad que para él es así como, ok, de verdad esto es. Entonces, él esa época en España, donde entonces fue mucho a París, vio exposiciones importantes que le confirmaron que él no estaba tan perdido, o sea, que como él, en Europa habían artistas también replanteándose completamente lo que debía ser el arte, cuáles eran los nuevos caminos que había que encontrar, y eso lo reconfortó. Pero claro, también a un momento dado dijo, miren, en Europa todo está hecho, y él quería hacer cosas también en el espacio público. Y dice, ¿quién va a cambiar algo en París, en Madrid, en Roma? No, no, yo me devuelvo a Venezuela. Venezuela es un país joven y hay tanto por hacer. Mi papá, después de 2 años en España, muy enriquecedores, él se vuelve a Caracas, muy entusiasmado con nuevos planes. Pero en realidad, después de 2 años en Caracas, se dio cuenta que él había cambiado, pero el país sigue igual y que nada que ver. Él, todas estas propuestas que ven aquí en la foto, que es ya su investigación de cómo sacar el color del plano, el reflejo del color sobre el plano, o sea, toda esa investigación, pues, que ya justo antes de irse a España ya él estaba investigando. Entonces, él sigue trabajando en todo esto del color. Esta foto es del Masnou, ahí también él hace algo, vuelve un poco las cosas orgánicas, sin ser figurativas realmente, pero también con el tema del color, toda esa parte de investigación, búsqueda, ¿no? Compleja y difícil, porque es realmente abrir un nuevo camino del que él conocía. Bueno, después de 2 años en Caracas, él había montado una escuela perdón, una oficina de diseño gráfico. Él era diseñador gráfico, con eso él podía ganar su pan y mantener la familia. Le permitía trabajar entonces en paralelo su trabajo como artista. Después de 2 años, donde reunió dinero en esta profesión donde le fue muy bien también, pues decide volver a París de nuevo con la familia, y se planteó, yo no vuelvo más a Venezuela, o sea, me quedo en Francia para siempre, ¿no? Y ya, y punto. Y pasaron como 8 años en Francia, donde él no volvió a Venezuela. Aquí vemos digamos, ya así como que las obras como que dan pie a todo lo que él desarrolla luego, que es el color aditivo y la primera fisicromía. Aquí es donde él inventa, digamos, su discurso y las herramientas con lo cual él puede trabajar sobre liberar el color. Aquí en el color aditivo vemos que una línea roja pegada a una línea verde produce un amarillo que no está pintado, sino que el ojo percibe. Y ahí él estudia cómo funciona el ojo, cómo funcionan los sistemas ópticos, todo lo que, cómo funciona el color, todo lo que los filósofos y científicos artistas han trabajado sobre el color. Y él empieza y consigue, por ejemplo, que efectivamente cuando dos colores se tocan aparece un tercer color que no está pintado. Entonces, él decide utilizar la línea porque es más superficie que queda en contacto con otra larga superficie, y se hace más evidente ese color que aparece. Y él empieza a desarrollar todo su trabajo y enriqueciéndole todo el tiempo, buscando mayores posibilidades de ver colores que no están sobre la superficie y de realmente mostrar. Por eso sus obras son
hay que ver las fotos, como que mata la obra, porque hay que poder estar frente a la obra, pasearse frente a la obra y ver todo lo que sucede frente al cuadro. Es como que si el color se despega frente al cuadro. A eso ha costado que mucha gente lo entienda, quizás los niños son los que lo ven así, es porque a nosotros nos estamos acostumbrados a ver las obras de una forma clásica. Ah, bueno, hay un marco, hay una composición, tiene unas líneas, se hizo tal color, tiene tal significado. O sea, nosotros tenemos muchos parámetros que nos ponemos de una vez frente a una obra. Y mi papá era así, no es que si es la composición, que si es una raya, no. Miren cómo se despega un color y mira todos los colores que tú vas viendo a medida que te mueves, te acercas, te alejas según la luz, que cuando vas de verdad cerquita no es lo que está en la superficie. Esa realmente para él el corazón del trabajo que desarrolló durante 60, 70 años de vida. No tienes el sonido. Ahí está. Okay. Eso le debe haber significado, Adriana, encontrar una nueva metodología de trabajo, porque estamos hablando de fines de los 50. Todavía no había mucho desarrollo en estas técnicas de pintura, ¿verdad? Sí, en realidad mi papá siempre fue como muy metódico y le ha gustado experimentar muchísimo. Y efectivamente uno de los puntos importantes para él era que si él quería inventar algo diferente en el arte, en la historia de la pintura y traer otro discurso y algo inédito, era también salir de las herramientas clásicas de los pintores, de lo que él había aprendido en la academia. Es decir, no usar más, no sé, óleo o pintura o el caballete, lo típico, pues. Entonces él busca cómo realizar esas obras con otros materiales. Como él era gráfico, diseñador gráfico y sabía mucho pues de papel, cartones, las primeras obras él usa ese tipo de material porque es el que mejor conocía. Y por ejemplo, las líneas, él quería hacer módulos regulares para que esos módulos de combinaciones de líneas de color que él hacía pudieran ser unos módulos que al ponerlo de forma repetitiva uno al lado de otro, se hacía evidente esos colores que aparecían. Esas líneas tenían que ser derechitas, del mismo tamaño, tenían que ser muy bien hechas. Y hacerlo a la época con tiralínea era como que no era tan regular. Y se le ocurre que a lo mejor agarrando un cartón grueso y cortándolo y pintando el canto, si pintaba el canto de todos esos cartones, pues le hacía esas famosas líneas rectas y todas iguales. Entonces él tuvo que inventar como una forma de trabajar para poder poner los cartones de una forma, para pintarlos en grupo. Entonces ideó que tenía que hacer como un plano, así como un arquitecto un plano. Bueno, los cartones tienen que ser tal medida. Él hizo su propio Pantone. Hoy en día existe el Pantone, en esa época no existía. Él hizo su propia paleta con numeritos, porque cada obra era muy larga, muy laboriosa a nivel artesanal. Pasaba días o meses para hacer una obra y él tenía 800.000 ideas que le venían y bastante rápido dijo, no, necesito trabajar de otra forma. Aquí no es importante la mano del artista, no es la pincelada, es el concepto y el resultado. Entonces yo puedo buscar una forma de trabajar con un equipo, al principio, bueno, mi mamá, después mis hermanos, pero después pudo trabajar con colaboradores, jóvenes artistas, y decirles, mira, aquí está, este es el plano, bueno, estos cartones de tal tamaño, el canto tiene que ir rojo, estos van así, estos plásticos los vamos a cortar, entonces lo ensamblamos. Entonces, él trabajó rápidamente en equipo para poder hacer todas las obras que él quería hacer. Y siempre buscando una mejor solución.
después del cartón, que nada más le permitía un cierto formato, consiguió hacerlo con PVC, y que después cuando hubo la crisis de petróleo, el PVC era un problema, era costoso, entonces empezó a trabajar con aluminio, y después la forma de imprimir. Él siempre estuvo con la tecnología, buscando mejores herramientas para lograr más aún lo que él estaba experimentando. Y cada cambio de técnica, vamos a decir, le abría un mundo. Y con todo de que, o sea, mi papá a los 95 o 6 años trabajaba con computador, él llegó a usar el computador, porque eso le daba más herramientas aún para su trabajo. Sí, un verdadero visionario, ¿no? Un adelantado a su tiempo. Estamos hablando de los años 60, donde no había realmente todos los medios que tenemos a mano. Mira, acá estamos en una fisicromía 700, o Sí, sea que ha habido 700 obras en ese concepto del color de la fisicromía. bueno, ¿Nos sí, quieres decir algo de esta obra en particular? bueno, esto es una de las obras de la colección de la fundación, esto que tengo acá también es una fisicromía. Bueno, mi papá para justamente trabajar sobre el color, él desarrolló como en paralelo 8 investigaciones diferentes, todas con la misma búsqueda, que es liberar el color del soporte. La fisicromía es una obra que, que tiene el fondo, son las líneas estas de color, esos son como colores aditivos, y él le pone unas láminas de color perpendicular que hacen como un filtro o un espejo, tienen varias posibilidades. La idea es que uno camina frente a la fisicromía y vas viendo la evolución y los cambios de los colores en función de dónde estás. O Eh, sea que el tiempo pasa a tener mucha importancia en la obra de él, el tiempo como desarrollo. Exactamente. Está el espacio, está el tiempo, todo esto son conceptos importantes que traen también la participación del espectador es importantísima. Esos son de los conceptos que realmente para el movimiento cinético fue más importante. Es decir, cambiar la percepción del espectador frente a un cuadro que ya no sea, ¿sabes? Solamente así de contemplativo, sino que la persona tuviera un rol dentro de las obras. Pasamos al color aditivo, si te parece, Adriana. Sí, Otro concepto de tu padre. sí. ¿Nos Eh, quieres hablar un poquito del color aditivo? bueno, si quieres puedes ir pasando las Sí, cómo diferentes, no. porque pienso que yo prefiero que vean que hay 8 distintas eh, investigaciones. Háblanos un poquito de esta obra, que es muy interesante el concepto, porque también el tiempo acá juega un papel importante. De todas maneras, para que sepan, los invito, si van en el site de la Cruz 10 Arts Foundation, tenemos una parte de video y nosotros hemos elaborado unas pequeñas videos cortos que explican de una forma profunda y a la vez simpática cada uno de los conceptos de mi padre. Él en vez de trabajar, ¿cómo decir? Así como Picasso, el periodo azul o el periodo, no sé, él, en vez de hacer periodo, él decidió trabajar en paralelo 8 investigaciones diferentes. Y a cada uno le dio un nombre que significan, vamos a decir, el nombre, lo que es. La fisicromía es el color físico, es el color que nuestro ojo, por su físicamente lo que produce, ¿no? El color aditivo efectivamente es la adición de un color uno al lado de otro, produce otros colores. Tenemos para ver estamos, este es el spoiler. Perdón, estábamos en esta obra. La cromointerferencia mecánica, sí. Esta obra, la cromointerferencia, entonces tenemos una obra en el fondo, y él pone una trama
una trama negra con una pequeña inclinación, y esa trama va paseando enfrente de la obra, va moviéndose y van apareciendo otros colores. Porque, como les dije, si un color y otro pegado va a dar un tercer color, pero si les escondes un poquito con la trama, un poquito de este color, un poco más del otro, tienes como cantidades de colores diferentes que vienen asociándose, entonces te da una cantidad de matices distintos. Entonces es muy interesante ver cómo esa trama negra, como va tapando y destapando algunos colores en una cierta inclinación, vas viendo la aparición y se van formando una cantidad de colores. Es un acontecimiento. O sea, claro, evidentemente es el tiempo que hace que se vea la obra diferente a medida que el espectador va transitando, ¿verdad? Exactamente. El concepto es que la pintura hasta ese momento es un testimonio de algo que sucedió. Algo que vemos pintado es, ese pintor te está contando o una escena que vio o algo que él inventó, pero es como una foto, ¿no? Está pasando cosas, tomas una foto, ese instante. Bueno, eso ya es el pasado. En el momento que haces la foto, ese es el pasado, eso es lo que sucedió y lo estás contando. Las Ujú. obras de mi padre es el presente continuo. O sea, por eso las fotos de las obras no sirven, porque realmente es una experiencia de vida, estar frente a una obra donde suceden cosas, donde te suceden cosas a ti, porque tú tienes una experiencia única frente a la obra, cuando te vas moviendo, donde tú te pusiste, a veces hay dos personas que están en una exposición y una le va a decir, ven para que veas este morado, y el otro dice, no, pues yo veo el amarillo. Entonces, cada uno experimenta algo. Esta obra que tenemos aquí en la foto es a partir de esa obra de la cromointerferencia, o sea, la interferencia sobre el color. Esto es una obra donde es una sala, es la obra, y tú, el espectador, haces parte de la obra y tú juegas con la obra. La primera la hizo en el 74 en Caracas. En ese momento él había pensado, eh, había pintado las paredes de la sala, y proyectaba la trama que se desplazaba. Bueno, en el 74, él y mi hermano mayor, mi papá y mi hermano mayor, buscando una forma técnica con un proyector de diapositiva, pero que tenía un mecanismo que hacía que la diapositiva se movía con un motorcito, o sea, la broma es súper complicada, para poder hacer una trama que se fuera paseando sobre esas paredes pintadas. Esta obra, que es más reciente, desde unos años para acá, cuando mi papá se interesó en la parte de, vamos, electrónica, también mi hermano mayor es así el geek, como así, de la familia, que siempre se interesó en la parte de computación, y que le dijo a mi papá, papá, aquí tienes otras herramientas en las cuales pienso que puedes conseguir hacer cosas. Entonces ya estas son, digamos, un programa que hizo mi papá, que programó mi hermano, para poder proyectar esas tramas sobre las paredes, el piso, cambian de color, se mueven, entonces ese espacio se anima. Es un cuarto blanco que de repente con esta proyección se anima. Si pones elementos como ese globo o pones un cubo, esas formas van cambiando, ¿no? Van cambiando, se van moviendo, tú mismo estás ¿cómo se llama? Metido en esa obra, es parte de las obras, está la sombra. Entonces, pasa una cantidad de cosas interesantísimas en este tipo de ambiente. Ahora es maravilloso porque pasaron 43 años de la primera obra hecha casi artesanalmente a esta última en la cual ya está toda la tecnología a su servicio, ¿no? Por eso es que mi papá mantuvo las investigaciones vivas, ¿sabes? Él siempre avanzaba en cada una de ellas, porque siempre había una solución más que le podía dar a algo. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que dicen, no, la obra del 60, las primeras son interesantes. Claro, son interesantísimas, son bellísimas, pero también las recientes son importantes, porque él en cada uno de ellos consiguió como que
una forma de decir mejor aún, ¿no? De conseguir más posibilidades, es muy interesante la evolución de su forma de trabajar, porque cada uno le abrió una puerta mayor a justamente lo que él quería. Por eso él siempre mantuvo a lo largo de los años todas esas investigaciones abiertas, porque conseguía algo más en ellas. Maravilloso, sí. Bueno, esta es la obra, esta quizás ustedes las vieron, los que fueron a la exposición en el Malva, en la gran retrospectiva de mi papá. Esta es la transcromía. Entonces, esta también es una obra que es hecha con unos paneles transparentes coloreados, que él superpone, ha hecho laberintos, ha hecho diferentes, y es uno pasearse dentro de esas acumulaciones de PVC o acrílicos coloreados, y ahí es la combinación de los colores, la sumatoria de los colores, o sea, son todos los fenómenos, y es igual cómo se transfigura y se cambia lo que uno ve a través de esa transparencia coloreada. Esa es otra bellísima experiencia. De hecho, ayer abrieron, aquí en París, acaban de abrir una exposición en la Défense, en la parte moderna de la ciudad de París, una exposición en la calle, y pusieron, tengo aquí la foto, en una obra que es una transcromía también, que mi papá pudo mostrar en París, ¿sí? en la Plaza de la Concorde. Es circular. Uno entra dentro de la transcromía y se pasea y ves a París con otros colores y otros resultados. Esta obra que está ahorita en el MOAC, que es de la fundación y que que viajó en la retrospectiva, estamos muy felices porque el MOAC nos pidió de conservarla expuesta en su bello museo en México, y la obra está ahí prestada en un sitio espectacular. sí, y una vez más, 47 años pasaron de la primera a esta del MOAC. O sea, el mundo de la tecnología cambió totalmente y él siguió innovando, pero con la misma obra. Exacto. Para conseguir resultados semejantes, ¿no? Muy, muy, muy impresionante. Bueno. Esta es otra de sus... ¿Y acá? Esta otra investigación importantísima que se llama la cromosaturación, la saturación del color. Esta es una de las obras muy importantes porque él logra aquí hacer una obra donde el color está realmente en el espacio. Estos son como unos habitáculos, son unos sitios donde uno entra, son como 3 espacios, como 3 cuartos, vamos a decir, y que en uno está una luz azul, en el otro la luz roja y en el otro la luz verde. Son estos 3 colores, son en el ojo, nosotros tenemos los bastones, que se llama, de esos 3 colores, y de esos 3 colores nos hacen ver todos los colores, ¿no? Entonces, él crea estos espacios donde uno entra, el ojo está acostumbrado a ver todos los colores a la vez, y entra, por ejemplo, en un cuarto donde solamente es azul, la luz es azul, al ojo, como que no entiende, primero ve el azul sumamente fuerte, estás tú azul, todo es azul, las paredes son azules, y el ojo busca regular esa visión inhabitual, y poco a poco ese azul, uno lo va viendo que se va poniendo más pálido. La luz en sí no cambió, pero el ojo buscó una solución para normalizar esa visión, vamos a decir. Y luego uno va a un espacio donde la luz es roja. Entonces ahí ves el rojo súper fuerte, de repente ya lo vas viendo rosadito y te volteas hacia el azul y el azul es súper fuerte de nuevo. Y haces esa experiencia yendo al verde. Pero a la vez, dentro del pasillo donde se comunican esos 3 espacios, donde tienes el monocroma, empiezas a ver la mezcla de esas luces y vas viendo el color en el aire y todos esos matices. O sea, realmente el trabajo de mi papá es como que le propone al ojo a ver más allá de lo que está acostumbrado y hacernos pensar también sobre él.
que nosotros siempre hablamos como de colores muy genéricos, el rojo, el azul, no sé qué, pero finalmente hay mucha sutileza, hay cantidades de colores en nuestro alrededor, y de aprender a ver el color de otra forma nos hace ver las cosas distintas en nuestro cotidiano. Eso es la constelación es una obra importante, que también es una experiencia, entrar en una concentración, pasar tiempo en ella, disfrutarla, ver todo lo que sucede, es bellísima. Esa también estuvo expuesta cuando hubo la retrospectiva. Esta obra en los años 60, 65, cuando mi papá la quiso presentar, nadie le interesó. Yo creo que fue en el 67 o 68 que por fin alguien dijo, bueno, y de hecho una versión, la primera en París, fue en el 69, que eran como unas cabinas, con cada uno con un color, y la gente no la entendía, porque uno está acostumbrado a ver un objeto, una cosa pintada, entonces entrar en un espacio vacío, decir, no, no hay nada que ver, y la gente se iba. Y a mi papá le costó mucho. Hoy en día el público es diferente, ¿no? Pero esas primeras espacios así, las personas decían, pero ¿qué hay que ver? No hay nada que ver. No, sí, hay mucho que ver, pero tienes que quedarte, observa lo que está pasando con tu ojo, y lo que va sucediendo. Es un tiempo, por eso digo, es el presente, ¿no? Es estar ahí y ver qué sucede. Sí, me parece también que es la liberación total del soporte. Acá ya no hay soporte de ningún tipo. Es Eso, espacio nada más, espacio de vivencia, de experiencia. exactamente. De hecho, Eh, soñaba poder crear el color así solo, sin ni siquiera escribir una pared, nada. Tecnológicamente no lo logró, pero para él eso es una obsesión poder, incluso ni siquiera que hubiera, sino que estuviera así como en el aire, así como una nube. claro, y además una cosa que me parece muy interesante, esto hoy en día en una fiesta electrónica nos parece la cosa más normal, Sí, pero al principio de los 60 era totalmente visionario, era, era efectivamente. un, Él en los una 70, cosa. en los 70 inventó como una fuente, quedó en maqueta que expuso en el 76, pero después no lo logró realizar, pero era como, como como un gran cubo blanco, vamos a decir, que se iba iluminando a medida que las personas se acercaban. Si te acercabas mucho, se intensificaba el color, o si se te alejaba, se disminuía, y cuando las personas alrededor del espacio se acercaban, iba haciendo esas mezclas. Para esa maqueta fue muchísimo dinero, ingeniero, un equipo enorme para poder hacer el hecho de que si alguien se acercaba se prendiera, que la intensificación, o sea, fue costosísimo. Hoy en día esos aparaticos los venden en cualquier parte. O sea, Sí, ya sí, sí, es sí. otra cosa, ¿no? Pero Es así, sí. Pasamos a la próxima, si te parece. este es el cromoscopio. Este es un objeto que mi papá hizo, que uno podía pasear de noche con él, adentro como unos pequeños filtros que hacen que vean la luz como se difracta. Entonces era cambiar también la realidad, ¿no? De lo que uno ve en la noche, y poder ver toda una explosión de colores, y poder divertirse mirando cómo esas luces se dispersan y se convierten como en cuadritos. Sí, una vez más, un antecesor de los anteojos 3D que se usan hoy normalmente para ver una película 3D. Pasamos a la próxima. Entonces, sí, ¿querías decir algo? Sí, que en una exposición justamente una vez vi un niño que le dijo a un amiguito delante de un cuadro, dijo, ven para que veas, mira, el color está en 3D y no necesitamos lentes. Y yo dije, este Pero, niño lo entendió todo. qué bueno. Esta es, ¿Nos quieres hablar? Sí. esta es otra de sus investigaciones, que es un poco más reciente, de los 90, que es el color al espacio. Aquí tenemos la trama atrás de color, y él pone como unos palitos, unas tijas negras o grises
que están despegadas, que van delante de la obra, y es impresionante cómo se mezcla los colores del fondo, no sé, y esa trama que está despegada hace que se mezcle y se venga el color como hacia adelante, hacia a ese espacio de esas líneas, se crea ¿cómo se llama? Todos los colores del espectro. O sea, ves ahí todos los colores del arco iris, se te vienen hacia adelante en ese espacio donde está esas tijas negras o grises. Pero si no te acercas, no puedes creer que el color no está ahí. Claro, claro, claro. Pasamos, mira, estamos en pleno taller en París, año 1972. Sí. ¿Nos quieres decir algo de esto, Adriana? Sí, bueno, para mi papá, él le dijo a mi mamá cuando se casó, tú no vas a vivir en una casa, sino en un taller. Para él, el taller, o sea, el arte y la vida es una sola cosa. Así que cuando éramos pequeños, pues el taller estaba dentro de la casa. Una de las piezas de la casa era el taller. Mi mamá dice que cuando yo aprendí a caminar, que yo me agarraba así de las paredes, de repente había una pared que se movía, empezaba a gritar porque no sabía por qué se movía, y era a lo mejor un pedazo de madera que estaba reclinado contra la pared, porque ahí estaban los materiales de mi papá. Y siempre también tuvimos un laboratorio de fotos. En algún momento, por fin, ya instalado en París, consiguió un espacio donde abrir su taller, que era una antigua carnicería que quedaba en el edificio enfrente de nuestro apartamento. Unos señores, un carnicero se retiró y le ofreció a mi papá si quería comprar el local. La, la, la fachada es bellísima, pues es del siglo, finales del siglo XIX, antigua, la hemos conservado, es bellísima. Y adentro, pues, él hizo su taller, y para él, como dije antes, ha sido importante trabajar en equipo. Con él trabajaron, aparte de la familia, siempre jóvenes artistas, donde mi papá siempre les dije, mire, yo no quiero una academia aquí, ni quiero gente aquí haciendo rayitos, aquí el artista tiene que inventar su propio discurso y su propio camino. Trabajar conmigo lo que le va a dar a ustedes es una metodología de trabajo, de investigación, de organización, de saber experimentar otros materiales, porque como verán aquí van a conseguir hierro, metales, madera, serigrafías, o sea, todo tipo de cosas y herramientas otras. De hecho, él les decía, mira, vayan a el BHV, aquí en París, en una gran tienda por departamento, en la planta abajo hay todo lo que tiene que ver con ferretería, pero de todo, casi que todo lo que uno puede necesitar está ahí de cualquier tipo. A él le encantaba ir para allá y le decía a sus colaboradores, mira, vete para allá, mira todas esas cositas que están vendiendo. El tubit, una cerradura, no importa, mira todas esas cosas, pero no lo mires con los ojos de la función para la cual lo inventaron. Mira ese objeto y piensa para qué otra cosa podría ser. Él es así como lo que hoy decimos pensar fuera de la caja, ¿no? Es buscar la posibilidad de qué puedes hacer con ese material. Otra función por la cual la diseñaron. Y mi papá siempre ha trabajado así con los materiales. Es decir, él de aprender a trabajar el metal o la electricidad para arreglar algo en la casa, entonces se puso a investigar cómo son los motores, cómo se hace esto, y él siempre, él mismo autodidacta, pues se puso a inventar y buscar soluciones para su trabajo. Entonces, ese trabajo en colaboración en el taller siempre fue interesante, justamente para todas estas personas que trabajaron con él, de aprender otra forma de trabajar, de investigar, de ser muy metódicos, muy organizados. Además, con los espacios en París pequeño hay que ser ordenadísimos para que te rinda el espacio. Y bueno, él tuvo el taller de París. Hoy en día está en un espacio más grande, muy lindo, cerca del antiguo. Y bueno, aquí vemos a mi mamá ayudando.
Mi mamá lo ayudaba muchísimo en la parte tanto del montaje o también los archivos. Veo siempre la letra de mi mamá en todos los archivos. Mi papá siempre fue muy organizado con los archivos históricos de todo. Eso nos ayuda mucho nosotros en la fundación para la parte de expertise y de autentificación y de historia de todo su trabajo. Esta es una foto que me pareció divertida porque el taller era pequeño y a veces las obras eran grandes, entonces mi papá usaba el patio del edificio, la parte de atrás, para ponerle y poder tomarle una foto o ver el resultado. Él decía, cuando trabajaba en el apartamento, los cuadros grandes los tenía que hacer en módulos como de 60 por 60, porque era lo único que cabía él cargándolo por las escaleras bajando el edificio. Entonces siempre había que buscar formas modulares para poder hacer algo de gran tamaño con espacios pequeños. Bueno, perdón. Al final de los años 60, en el 70, después de que mi papá dijo que él no iba a volver a Venezuela, que él se quedaba en París, lo empezaron a llamar en Venezuela proponiéndole trabajo de intervención en la arquitectura, que mi papá siempre se interesó en esa parte de que el arte debe estar en la calle y que todos podemos disfrutar de las obras, y no solamente si vas al museo o si tienes una obra en tu casa. Y empieza a ir para proyectos en Caracas. Resulta que en Francia existe el estatus de pintor, pero en Venezuela, si alguien te pide un trabajo y si el gobierno pide un trabajo, tiene que ser una empresa, no una persona como pintor. Entonces él tuvo que montar una empresa. Y consiguió entonces hacer un taller en Caracas para manejar todos estos grandes proyectos de arquitectura principalmente, pero también como los espacios eran grandes, mi papá empezó a fabricar obras de gran tamaño en Caracas. Y luego, hace unos 10 años, uno de mis hermanos que se ocupaba de Caracas, mudó el taller para Panamá, porque bueno, en Caracas ya no se conseguían materiales, era muchísimos problemas, y decidió mudarse a Panamá porque, bueno, también a mi hermano le encanta el trópico, le gustaba el hecho de que hablaban el mismo idioma, que comían más o menos como las cosas en Venezuela, y unos paisajes fantásticos, consiguió espacios grandes, y también, bueno, Panamá es un sitio donde pasa el comercio del mundo entero, o sea que si necesita una máquina, un papel, una pintura, algo especial, como dice, si no pasa por Panamá no existe. Era como un sitio estratégico para poder montar un taller para mi papá, y luego lo convirtió también como un taller para artistas, ¿no? Esa experticia de trabajar tantos años con mi padre, que ha hecho tantas obras y usando tanto tipo de materiales y máquinas, pues permitía trabajar con artistas que quisieran experimentar y trabajar. Entonces, Claro. un bellísimo espacio en Panamá. Y en París, la otra foto es el otro espacio que aparte de la Boucherie, en París también un espacio muy, muy lindo y grande. Acá volvemos un poquito para atrás a París. Sí. Sí, esto es, como les comenté, bueno, mi papá siempre tuvo, cuando era figurativo, él le preocupaba la parte social, ¿no? De que se viera que habían problemas de injusticia en Venezuela, ¿no? De mucha diferencia de clase, de personas muriéndose de hambre y gente millonaria de otro lado, y que no habían soluciones. Y como vio que de denunciarlo no servía para nada, él se fue focalizando en todo su trayecto de trabajo sobre el color, decir, bueno, lo que hay es que llevar la obra a los espacios públicos. Todos deberíamos tener oportunidad de disfrutar una obra. Y en un espacio público es interesante porque nosotros en la calle andamos como unos autómatas, ¿no? Cruzamos la calle en el mismo sitio, caminamos, no sé qué, cuidado con el carro, y finalmente, qué bonito sería que en la calle tengamos cosas que nos despierten, unas sorpresas, ¿no? Y él hizo muchas obras así para sorprender y mover un poco
las personas en su cotidianidad. Esta experiencia fue muy interesante en París, justamente la cromosuteración, que era como un laberinto de cabinas de luz y de color. Fue, creo que la ciudad hizo, llamó unos artistas para intervenir en la ciudad y propuso esto en el Boulevard Saint-Germain, en la Plaza de L'Odéon. El 69 no era muy lejos del 68 y era divertido que Claro. se veían a veces grafitis adentro de las cabinas de protestas y cosas que en mayo del 68. En fin. Pero igual, ¿no? O sea, a las personas les parecía muy raro que quiera eso, no había nada que ver ahí. Vamos a la próxima. Bueno, también en el 75 el alcalde de Caracas le hizo un programa que se llama El Artista y la Ciudad, e invitó a mi papá a intervenir las calles de la ciudad durante unas semanas. Entonces mi papá intervino los pasos peatonales, justamente, diciendo esa cosa fija así, el paso peatonal, eso no cambia, es así, por ahí se pasa. Generalmente en la noche se cerraban las calles, se pintaba y en la mañana la persona que iba al trabajo tenía la sorpresa de encontrarse esos pasos cambiados, ¿no? Siguen siendo pasos, pero tenían una experiencia caminando sobre esos pasos. También hizo una plaza frente a una iglesia. Hizo también, no puse la foto, pero como unas proyecciones de luz en la noche hacia el cielo. También unos autobuses de una línea, los pintaron por fuera con una obra, y la gente no se atrevía a montarse en el autobús. Entonces me dice, pero súbase. Y las personas, es una campaña política, es una obra de arte. Entonces, pero bueno, fue una bellísima experiencia y de verdad que desde siempre, pues hasta recientemente mi papá ha hecho obras así efímeras en la calle que después se van borrando con el tiempo, pero es la sorpresa, ¿no? La experiencia. Maravilloso. Bueno. Esta es semejante a la que vimos anteriormente, ¿verdad? De cromosaturación. Sí, esa ha sido presentada en muchos sitios. Ahorita tenemos un bellísimo proyecto para fin de año de el Museo de Fine Art de Houston. Está construyendo un nuevo edificio. Y el túnel que va a conectar uno de los viejos edificios con el nuevo edificio ese túnel va a ser una gran cromosuturación, así que vas a atravesar para pasar al otro edificio. Es una de las últimas obras diseñadas así en arquitectura por mi papá, que va a ser espectacular, impresionante. Maravilloso. Son las transcromías, como la que vimos que está en el MUAC. Entonces también estos son unas transcromías recientes hechas sobre vidrio, bellísimas, donde uno va paseando en ese laberinto y se va perdiendo. Ahí se refleja la luz. En el Grand Palais tenía la luz del cenital, ¿no? Que hace que se proyectan los colores en el piso, pero a la vez se reflejan. Todas estas obras inmersivas para mi papá han sido muy importantes. O sea, es el corazón de su trabajo, ¿no? De que uno participe, uno viva la experiencia. Claro. Esta es una obra emblemática de tu papá. Sí, bueno, esta fue una de esas por las cuales mi papá tuvo que abrir el taller en Caracas, es que le propusieron intervenir el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto de Simón Bolívar, en Caracas. Es una obra grandísima donde están ese piso y los muros. Es una experiencia porque puedes ver la obra o de frente o rasante o de lado y ves una cantidad de colores bellísimos. De esta obra hay algo divertido, vamos a decir, es que el proyecto era esta intervención, pero también era un proyecto de una obra que cubría la torre de control. Papá quería que esa torre de control, que generalmente en los aeropuertos se ve desde lejos, quedara como un hito, ¿no? Y entonces se había diseñado como una forma, como una
caparazón así, es muy técnico porque la torre de control no puede moverse por esto, o sea, bueno, era muy técnico, pero la idea era que ella estuviera recubierta de una inducción del amarillo para que se reconociera de lejos y quedara como un hito. Entonces, bueno, eh, empezaron esos trabajos del nuevo aeropuerto, se hizo todo esto, y en el transcurso de esos años de fabricación del aeropuerto, cambió la junta directiva y pusieron un nuevo director. Entonces, el nuevo director viene y quiere hablar con mi papá, y quiere hablar de ese proyecto que estaba en curso, yo creo que ya estaba fabricada esta parte. Y le dice a mi papá, mire, señor Cruz Diez, vi que usted tiene un proyecto aquí de intervención, no sé qué. Sí, claro. Bueno, usted sabe que aquí me pusieron a mí en este puesto como nuevo director. Sí, fantástico, felicito. Bueno, mire, a mí me mandaron a viajar por el mundo entero. Yo he ido a ver los aeropuertos del mundo entero. Qué bien. Y yo le voy a decir, yo nunca he visto una torre de control como esa. Me va, gracias, oye, me honra, tío, justamente. Dice, no he entendido. Eso no se va a hacer, eso no existe. ¡Wow! ¿Qué hizo? Entonces eso nunca se hizo. Es decir, que ese contrato nunca se terminó y a mi papá nunca le terminaron de pagar el proyecto, porque lo único que se hizo quedó pendiente una torre de control que no se... En fin. Bueno, Esta obra se ha vuelto, para mi papá estaba muy sorprendido porque se volvió un símbolo del país. Que una obra de arte sea el símbolo de Venezuela, que su obra sea un símbolo de Venezuela, le ha parecido conmovedor, impresionante, porque claro, con todos los problemas de la diáspora y que todo el mundo, todos los que se han tenido que ir del país y eso, pues se toman fotos con el piso, con el muro. En Instagram es impresionante la cantidad de fotos, hay gente que ha escrito textos bellísimos, eso se ha vuelto algo increíble, la presencia y la importancia de esa obra para el venezolano. Para Venezuela, claro que sí. Esta es una obra de integración de la arquitectura que hizo en el 2015 mi papá en la ciudad de Panamá. Mi papá siempre le gustó trabajar con los arquitectos desde el inicio de los proyectos arquitectónicos. O sea, lo importante para él no es solamente, no sé, poner una obra para tapar un espacio que a lo mejor no quedó muy bueno o X, sino realmente pensar la obra desde el principio. Una de las primeras obras que él hizo en Suiza, que era dentro de un edificio, él hizo, por ejemplo, los techos, los plafones, y entonces era en acuerdo con la persona que trabajaba en la parte de aireación, para que los módulos tuvieran que ver con esa parte, digamos, funcional. Si el piso, bueno, si igual iba a un piso, pues él diseñaba el piso con unos materiales para que fuera una obra, un diseño, siempre trabajó todos los puntos con ellos. Y este edificio es muy lindo, pero donde están esas grandes fisicromías, que son 3 pisos, justamente esos 3 pisos son el parking del edificio. Ahí van los coches, los autos. Entonces, esa obra pasa el aire, pues, ella es hueca. Ella, de donde pase la obra se ve y a medida que vas avanzando van cambiando los colores, pero finalmente hay el paso del aire en esos 3 edificios. Y adentro, cuando estacionas el carro, también ves la obra. Digo que el dueño le gustó tanto que él decía que porque esa oficina no estaba en el parque, tenía la obra ahí, arriba en la torre. Muy gracioso. Bueno, vamos a la próxima. Ahí está. Sí, esta es también uno de esos grandes proyectos fantásticos que hizo mi papá en el 77, que es la represa de Guri, en Venezuela. Él hizo varias represas, hizo obras que finalmente son para las personas que trabajan dentro de la represa. O sea, estas uno podía pedir
exclusivamente ir a visitar, pero en realidad es el espacio donde trabajan las personas ahí. Esto fue un challenge a nivel de la escala. Mi papá siempre cuidó mucho la escala de las cosas para que funcionara. Es impresionante porque uno está acostumbrado a ver las líneas de mi papá que miden unos milímetros y ahí cada línea mide 30 centímetros, porque eso es ahí pueden ver exacto en el pasamano el tamaño de esta obra. Mide, ese pasillo son 260 metros de largo por 23 de alto, algo así. Y esas cúpulas, esas obras, esas fisicromías cúpulas, debajo están las grandes turbinas de la central hidroeléctrica. Esas se pueden subir y montar una encima de otra, así, apartar, para cuando ellos tienen que reparar la turbina. Esta obra, él le pareció conmovedor que los ingenieros de esa gran planta, ellos dijeron esto, todo el trabajo de ingeniería de eso, para hacer esa planta, donde tuvieron que hacer un falso, digamos, lago, bueno, todo eso era tan grande como proyecto. Ellos dijeron, esto es así como unas pirámides. El día de mañana digan, ¿quiénes fueron los que hicieron esta cosa tan grande y tan poderosa y tan bien pensada? Entonces tenemos que incluir artistas. O sea, tiene que haber arte en esta construcción. Entonces llamaron a mi papá para esta parte de las salas de máquinas y a Alejandro Otero en la parte exterior para una obra, una escultura afuera que funcionaba con el viento. Esta es la Plaza Venezuela en París, queda cerca de la Plaza Víctor Hugo. Esta es una obra, es una fisicromía doble faz, es bella porque cambia con las estaciones del año, porque la luz cambia. Mi papá se sintió honrado que la ciudad de París le permitiera cambiar las calles, ¿no? Porque ese era un cruce y donde los carros se estacionaban como en el medio de ese cruce. Y mi padre pensaba que podía hacer en una obra contra el muro de uno de los edificios. Y ellos dijeron, no, diseñen la plaza, ahí vamos a hacer una plaza, cambiaremos el sentido de las calles, el semáforo y todo. En París se puede, sí, usted diseñe, nosotros lo arreglamos y haga la plaza como usted diga. Entonces él hizo esta fisicromía, y puso unos banquitos en la parte de atrás para que la gente también se pudiera sentar. Entonces había unos vecinos que decían, no, uno no sabe quién se va a sentar ahí como escondido. Entonces, y bueno, entonces pongamos luz, así la gente no está escondida. En fin, fue un lindo proyecto. Hoy en día, tristemente, no ha sido restaurada y está un poco dañada. Ojalá alguien de la municipalidad aquí en París se entusiasme para restaurarla porque es una obra preciosa. Seguro. Este fue un proyecto bello del 2018. Esta es también una obra efímera. Este es el Museo de Pompidou de la ciudad de Metz. Ellos hicieron una exposición sobre el color y la ciudad iba a hacer unas intervenciones de diferentes artistas dentro de la ciudad. Entonces el Museo Pompidou llamó a mi papá para que enfrente del museo, que hay una gran explanada, hiciera una obra efímera. Y entonces mi papá hizo ese pasillo, o sea, como esa caminería que te lleva hacia el museo, que mide 60 metros de largo y también, o sea, el hecho de que se ve rasante te hacía unas armonías y unos colores de arcoíris bellísimos. Entonces después siempre se veían niños caminando, corriendo, jugando en ese espacio. Y la fundación pronto saldrá, hicimos un lindo documental sobre esa obra justamente y mi papá cómo trabajaba él pues, en proyectos como esto para la ciudad. Adriana, nosotros pasaríamos ahora a hablar sobre el legado de tu papá y sobre la fundación. Ahora yo tengo una pregunta que me interesa mucho porque siempre tuve mucha curiosidad. Hay muchos artistas venezolanos que durante el siglo XX sobresalieron en todo lo que fue la abstracción geométrica y el color. ¿Hay alguna razón para eso?
¿Pensás que hay alguna que es coincidencia, que es azar? Bueno, mi papá tenía una teoría, que efectivamente hay muchos artistas en toda Latinoamérica importantes. Sin embargo, él vio una particularidad de que Venezuela, Brasil, Argentina, salieron de ahí como muchísimos artistas que que rompieron un poco los parámetros conocidos de la pintura, ¿no? Por ejemplo, México, Perú, Colombia, que tienen un legado importantísimo histórico de arte y de cultura importante, es decir, tienen como un peso y tienen un gran legado ellos histórico. Estos otros países, su historia era como más nueva y como que quizás toda esa cantidad de personas que llegaron a vivir en esos países de tantos sitios hace que todos esos artistas de esos países se sintieron que ellos podían inventar su historia, su nueva historia. Y quizás por eso efectivamente hayan tantos artistas que cambiaron el curso de la historia del arte. Y lo bello también, para mi papá fue muy importante, es la Avenida París. Es que él conoce en París artistas del mundo entero. De hecho, él dice que él conoció más aún Latinoamérica en Francia, porque conoció todos esos artistas que venían de todos esos países, y que para él fue muy enriquecedor y de saber más de ellos. Y esa coincidencia en los años 60, 50, 60, donde tantos artistas llegaron a París y donde conversaban muchísimo, hablaban, se reunían, debatían, y él veía que todos tenían esas mismas preocupaciones, ¿no? De cambio, de explorar nuevos caminos. Bueno, interesante la respuesta. Bueno, ahora está el tema del legado de tu padre, que es muy importante, la creación de la fundación y aspectos que hacen a la educación. ¿Querrías hablarnos un poquito de eso? Sí, bueno, lo particular de la fundación es que nosotros la creamos en el 2005. Mi mamá murió en el 2004 y a todos mis hermanos y a mí nos dio como ese susto, ¿no? Esa toma de conciencia de decir, bueno, nuestros padres no son eternos, y ahí nos dijimos, bueno, mi papá no está tan joven, mi papá siempre fue dinámico, de verdad que es así como que ¿qué debemos hacer? Y Jorge, mi hermano, dijo, primero yo creo que deberíamos de salvaguardar una colección de obras de arte históricas de papá. Que papá sea el que, de las obras que él ha conservado, que él escoja unas que él siente que muestran su camino. O sea, que él nos diga que para él ha sido, cuáles son los pasos importantes dentro de su trabajo que deberíamos salvaguardar, sacar del patrimonio familiar, de forma que eso no se vaya dispersando en el tiempo, en herencia y eso, y que quede esa colección junta. Entonces mi papá escogió, bueno, al principio mi papá era así como que las fundaciones se hacen después de que el artista murió, ¿no? Pero papá, vamos a crearla ahora, porque ya tú puedes dar parámetros, podemos hacer cosas importantes ahora contigo, en vida, ¿no? Y entonces él efectivamente hizo esta colección, tenemos una colección bellísima y que poco a poco él nos fue dando más cosas que son obras que podemos prestar a museos para exposiciones interesantes. Tenemos también una colección de afiches diseñados por él, tenemos muchísimas gráficas, tenemos obras históricas, de verdad, una colección fantástica que muestra lo que él hace. Y también, claro, tenemos acceso a todos los archivos, así que nos ocupamos del catálogo razonado, un trabajo larguísimo y sumamente interesante, muy largo. Nos ocupamos de las partes de las certificaciones de las obras. Como dije, gracias a Dios mi papá era muy organizado, archivaba todo, dejaba información sobre todo, entonces eso nos ayuda muchísimo con la parte de los certificados. Y
a veces hemos hecho publicaciones sobre su trabajo, pero una de las partes que desde que estoy en la fundación ocupándome, me pareció que la parte educativa es bien importante, porque para mi papá la educación es importante. Él siempre dijo que cualquier artista que quiera hacer algo, inventar algo, tiene que leer mucho, aprender mucho, investigar mucho. O sea, solamente conociendo lo que ha sucedido puedes avanzar, buscar dónde hay un espacio que explorar. O sea, si no vuelves a inventar lo que ya fue hecho o sin querer vas copiando algo que ya se hizo. O sea, la idea es la formación y también ser curioso, de ser, sorprenderse siempre. Yo dije, mi papá hasta los 96 se sorprendía. Siempre, habían cosas que le parecían fantásticos. Digo, nunca era así, sí, yo ya lo vi, yo ya lo viví. No, no, siempre hay algo que aprender, ¿no? Que esa curiosidad de que le regalaba un lápiz y él veía el lápiz. ¿Sabes que la máquina que hacen los lápices, no sé qué, y aquí hicieron, es siempre cómo las cosas son hechas, siempre. Entonces, me parece que la parte educativa de lo que nosotros pretendemos es, uno, claro, hacer descubrir el color de otra forma, ¿no? Gracias a la investigación de mi papá, pero también abrir un poco ese lado de forma de ser de mi papá, él dejó testimonio de su camino. ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo lo pensó? O sea, toda esa parte es igual de importante que la obra en sí, es los testimonios de él como persona. Y su filosofía de vida. Publicamos sus memorias que se llama Vivir en Arte o Recuerdos de lo que me acuerdo. Ese libro está lleno de anécdotas bellísimas y divertidas, porque mi papá tenía mucho sentido del humor de su vida. Entonces, bueno, yo pienso que la fundación tiene un lindo papel para que siempre mi papá sea cada vez más conocido en el mundo, también a través de exposiciones en museos. Gracias a los medios de ahora, pues tenemos la oportunidad de poder poner videos, libros, digital o online, para que así estés en un sitio más alejado, puedas tener acceso a toda esta información y hacer actividades. Que no solamente si quieres ser artista, yo creo que todo lo que mi papá ha dejado ahí llena a muchas personas, así sea del oficio que sea. Yo lo he visto en testimonios bellísimos que le hacían a mi papá cuando mi papá daba entrevistas en la radio. Siempre fue muy inspirador su forma de ser. No sé si quieres decir algo más, Adriana, o pasamos, tenemos algunas preguntas del público. No, ¿Qué te parece? Pueden preguntar. Bueno, tenemos dos preguntas. Una es, ¿podría hablarse de periodos en su obra por la materialidad de su trabajo o por la relación de su trabajo con el espectador? Bueno, yo diría periodo para mí sería cuando era figurativo y cuando dejó de ser figurativo. Como dije, en realidad él hizo varias investigaciones en paralelo, que él fue investigando en paralelo y fue enriqueciendo en paralelo. Después, a lo mejor un día alguien va a estudiar una de esas investigaciones y va a encontrar justamente esa evolución dentro de ella, ¿no? El uso quizás de cierto tipo de colores o una forma de composición o materiales. Es decir, hay bastante que investigar. Es decir, dentro del camino lineal, vamos a decir, de cada uno en ellos hubo una evolución. Sin embargo, hablar de periodos clásicos como para otros pintores quizás no creo que sea la palabra. Pienso. Para él, claro. Y después otra persona quiere saber si se unió o tuvo relación con artistas como Olafur Eliasson o James Turrell, que trabajaron también con el color y con la arquitectura. Bueno, él los conoció, yo sé que Olafur Eliasson lo vio en una exposición que mi papá, donde presentó justamente mi papá una cromosaturación,
y él le dijo a mi papá que admiraba mucho su trabajo, que él era un gran fan. James Turrell trabajó también con la luz, él es más joven que mi papá. O sea, yo pienso que mi papá efectivamente ha sido pionero en el trabajo con la luz y el color. Luego estos artistas pues han seguramente visto el trabajo de mi papá y cada uno buscó como otro camino en él, ¿no? Ahorita justamente me parece interesante esto que me comentas porque justamente en el Museo de Fine Art de Houston, ellos, uno tiene un túnel de Turrell. Va a haber el túnel de mi papá y va a haber un túnel Ah, qué maravilla. y es muy bueno porque justamente son tres generaciones distintas. Uno nació en el 23, el otro en los 40, el otro en los 60, y entonces vas a poder ver tres propuestas distintas de un discurso con respecto a la luz. Maravilloso, realmente. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Sí tenemos muchas personas que nos están diciendo que ha sido maravillosa la charla, Gracias. que ha sido un verdadero placer conocerte, Adriana, muy empática y natural. Felicitaciones y aplausos. Muchas gracias. Esos son algunos de los mensajes que tenemos. Después... tenemos otra pregunta. Es el espacio educativo. ¿Se comparte con otras escuelas? El espacio de ustedes. Exacto, el Learning Lab que hemos creado, hemos diseñado varios talleres, nosotros los proponemos, generalmente en exposiciones donde está mi papá presente, porque permite a los mediadores hacer actividades con los niños, pero también en escuelas, algunas universidades. Estamos trabajando cada vez en tener más propuestas, pero nos pueden contactar vía nuestro site, las personas interesadas, pues tenemos propuestas para eso y tenemos cada vez más herramientas y tienen mucho éxito, pues son muy amenas además. Sí. Acá hay otra pregunta, ya te digo. Nos preguntan cómo financian la parte educativa y la fundación. Bueno, sí, justamente somos sin fines de lucro. Hasta ahora mi papá nos financiaba dándonos algunas obras que él, o sea, no cobró él, sino que nos dio la fundación. Ahora que no está más mi papá, estamos buscando financiamiento justamente para todos estos programas. Pronto lanzaremos como una plataforma para eso y claro, damos las gracias de antemano a todos los que quieran colaborar con toda esta parte nuestra, que nos parece importante llevarla a muchos sitios del planeta. Otra pregunta es, ¿crees que Mari Carmen Ramírez, con su libro Utopías Invertidas, ayudó a posicionar a los artistas latinoamericanos en el mundo? Totalmente. Eso fue una exposición sumamente importante en Estados Unidos. Ese fue un momento de la revelación. Yo pienso que quizás para el americano en general, el arte latinoamericano quizás está un poco resumido a lo mejor a Frida Kahlo y a Diego de Rivera, caricaturizando un poco la cosa. Y esa exposición marcó un antes y un después. Ahí se abrió los ojos a ver todos estos artistas de toda esta parte del planeta que no conocían y se quedaron sorprendidísimos y descubrieron todo ese mundo importante que había en artistas en Latinoamérica. Y sí, claro que sí, eso fue un punto de ahí que empezaron a ver ese reconocimiento. En ese sentido me parece que Mari Carmen ha hecho una gran labor para todos nosotros. Sí. Bueno, tenemos, sí, muchísimas felicitaciones para... nos preguntan acá, ¿cuál es su relación con Seguí? Si son amigos, si se conocen. Sí. Artista cordobés que vive en París.
Sí, totalmente. Es lo que decía, mi papá tuvo la suerte de conocer a muchísimos artistas y les encantaba reunirse, hacer fiestas y verse. De verdad que él conoció a muchísimas personas y artistas y también escritores y músicos. De verdad que fue una época, y el taller de mi papá le encantaba verse con personas. De verdad que sí, él tuvo relación con muchísimos artistas de argentinos, con todo, y les hacía, Julio Leparc. y Lepar, sí, claro, Julio, o sea, todo, estaba Antonio Asís, estaba García Rossi, pero había muchos artistas de verdad de todo el continente. Sí, sí. Bueno, los demás son todos agradecimientos, muy linda y buena charla, mucha empatía de parte de Adriana. Vamos a mirar la obra de tu padre ahora con otros ojos. Un genio, Cruz 10. Adriana, muchas gracias por tu generosidad. La charla ha sido hermosa. A ver, bueno, todo maravilloso, una maravillosa forma de comenzar el sábado. Muchas gracias. Bueno, fue el pionero, un divino, nos dicen, un divino, tu padre, un divino. Gracias a Adriana Cruz 10. Creo que esto ya lo respondiste. Pueden compartir el espacio educativo con otras escuelas. Esta es una pregunta, no sé si la has respondido ya. Claro que sí. Contáctenos. Sí. Bueno, que los contacten. Yo agradezco mucho. Bueno. Estoy muy contenta de Te haber contaré. compartido con ustedes y qué belleza todo lo que escribieron, que tantas personas se hayan comunicado aquí. Para mí ha sido un privilegio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer compartir sobre mi papá, que tanto quiero aún. Quiero muchísimo. Para mí una relación muy especial con mi papá. Bueno, el privilegio ha sido nuestro, realmente, un maravilloso realmente. Así que Adriana, muchísimas gracias de parte de la comisión directiva, de parte del museo también, de parte de las autoridades de la cultura de Córdoba. Y bueno, no sé si José Luis quiere agregar algo más. No, simplemente agradecer en primer lugar a Adriana por esta generosidad para con nosotros, por brindarnos todo este tiempo y este material. Agradecerle a Tere por todo el trabajo que hizo. Como bien dijo Tere, agradecer a las autoridades de cultura y del museo. Y nada, simplemente seguir haciendo votos para que estos espacios de intercambio y aprendizaje existan y que podamos seguir disfrutando nuestra vida con el arte. Simplemente eso y gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana, y a todos.